de Investigadores Nivel 1, adscrita al Servicio de Endocrinología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, para quienes pido un fuerte aplauso. Si quieres. Buenas tardes. Yo sé que es la hora más difícil, están esperando ir a comer y les van a tocar tal vez una plática poquito molecular y un poquito denso, pero yo creo que es muy importante que sabemos algo de los mecanismos que están involucrados en la resistencia a la insulina y en particular en el contexto de obesidad. Entonces, la plática está dividida en 4 secciones. Entonces, primero quiero realmente explicar la acción de insulina y cómo es la señalización normal. ¿Qué pasa en la resistencia a la insulina y los mecanismos que son realmente vías de señalización que están asociados con la resistencia a la insulina en obesidad? Y después quiero cambiar un poquito el tema. Quiero hablar un poquito sobre el obeso metabólicamente sano y la resistencia a la insulina después de la cirugía bariátrica. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la evidencia? Entonces vamos a empezar. Entonces, pensaba primero explicar las acciones de insulina y primero en el postprandio, que ustedes saben que es el momento que realmente tiene el mayor importancia. Entonces, durante el postprandio, la glucosa aumenta y se promueve la secreción de insulina de las células beta. ¿No? ¿Qué hace esta insulina? Tiene varias acciones. Entonces, primero, si vemos, no sé cómo usar la señaladora, aquí. Okay. Primero, si vemos, la insulina aumenta y tiene efectos en el músculo esquelético, aumenta el transporte de glucosa y permite la entrada de glucosa y entonces la síntesis de glucógeno. En el hígado, ¿qué hace? Aquí la insulina promueve la síntesis de glucógeno, reduce gluconeogénesis y aumenta el lipogénesis de nuevo. Y finalmente en el tejido adiposo, ¿qué pasa? Suprime lipólisis y promueve lipogénesis. Esto es después de una comida. ¿Qué pasa en ayuno? No, en ayuno, obviamente, hay una disminución de la secreción de insulina. Entonces, ¿qué está pasando en el cuerpo en este momento? Hay un incremento de gluconeogénesis hepática y glucogenólisis y hay una producción hepática de lípidos que disminuye mientras el lipólisis en el tejido adiposo aumenta. Entonces, son cosas que pasan distintas dependiendo del estado de alimentación. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un aumento de insulina? Eso es la vía de señalización normal. Entonces, la unión de insulina a su receptor desencadena la autofosforilación y en particular la fosforilación de sustrato de receptor de insulina, el IRS1. ¿Qué hace esto? Cuando pasa fosforilación de este sustrato, este une a esta molécula que es la sinasa PI3 o sinasa de fosfoinositol 3. ¿Y qué pasa? Está activada. Cuando se activa esta sinasa, se cataliza la formación de un mensajero secundario que se llama PIP3. Entonces, si pueden ver, hay unión de insulina a su receptor, hay activación de PI3K y este provoca que hay activación de este mensajero secundaria. ¿Y qué hace este mensajero? Activa la proteína sinasa 1 dependiente de fosfoinosito 3 o PDK. Y este en turno
termina activando esta molécula, el AKT, y termina inactivando el AS160. ¿Cuál es la finalidad de todos estos vías de señalización? Es que se permite una reorganización del citoesqueleto que lleva a la translocación de GLUT4 a la membrana celular y facilita la entrada de glucosa al interior de la célula. Entonces permite el transporte de glucosa, entre otras cosas. Espero que esto está claro. Entonces, ¿qué pasa en la resistencia a la insulina? Se define como respuesta inadecuada por tejidos que son sensibles a la insulina en la presencia de insulina. En músculo esquelético, cuando hay resistencia a la insulina, hay una disminución en transporte y síntesis de glucógeno muscular. En hígado, la supresión mediada por insulina de la producción de glucosa, de la gluconeogénesis, ya no hay supresión, entonces permite más gluconeogénesis y permite síntesis de ácidos grasos. ¿Qué pasa en tejido adiposo? Hay disminución en el transporte de glucosa e inhibición alterada de lipólisis. Y esto provoca finalmente hiperglucemia relativa y elevación de ácidos grasos. Y quiero que ustedes recuerden esto, la resistencia a la insulina va a permitir no solo hiperglucemia, pero elevación de ácidos grasos. Entonces, ¿qué son los mecanismos involucrados? Cuando tenemos a alguien con obesidad y tenemos resistencia a la insulina, se puede promover defectos a varios niveles. Pero no tengo tiempo para meter en cada uno, voy a realmente hablar de los cambios post-receptor. Pre-receptor, hay una disminución del acceso de insulina a músculo secundario al exceso de los ácidos grasos libres. Con respecto al receptor de insulina, hay una regulación a la baja del receptor de insulina por el estado de hiperinsulinemia mismo. Y lo que voy a concentrar a explicar son estos efectos post-receptores. Hay inhibición de vías intracelulares. Y ya saben la señalización normal de insulina, entonces vamos a hablar realmente de dos vías muy importantes que están con defectos en el estado de resistencia. Recuerda, en la obesidad hay elevación de ácidos grasos, pero no solo en ayuno, pero también en el postprandial, en ambas situaciones, durante todo el tiempo. La contribución de las diferentes regiones del cuerpo a esta elevación de ácidos grasos es diferente. Experimentos muestran que del tejido adiposo visceral es el principal fuente de estos ácidos grasos, 20 a 50%. Y sabemos que también que el tejido adiposo de la parte inferior del cuerpo solo contribuye una pequeña cantidad a estos ácidos grasos. Pero además de eso tenemos que recordar que el tejido adiposo hay síntesis de adipocitocinas, ¿ok? Y entre ellos TNF-alfa y otras cosas, incluyendo leptina, pero vamos a platicar de eso en un momentito. Entonces, solo para que saben estos adipocitocinas, y en particular le mencioné el TNF-alfa y el IL-6, porque ellos son citocinas que sí provoca este estado proinflamatorio que vemos en la obesidad. Y vemos estos, cuando están aumentados, van a influir la síntesis de glucógeno y va a influir el uptake de la glucosa. Entonces, quiero que tomen en cuenta, no son solo las hormonas que conocemos, adiponectina y leptina, pero también citocinas que produce el tejido adiposo que va a influir la resistencia a la insulina. Entonces, aquí son los mecanismos y por tiempo no puedo explicar todos. Entonces, los que están como en bold son los que voy a concentrar a explicar.
Entonces tenemos inflamación metabólica y el estado de lipotoxicidad que ya mencioné. Tenemos disfunción mitocondrial, tenemos estrés reticuloendotelial, pero también tenemos estrés oxidativa. Hiperinsulinemia mismo promueve resistencia a la insulina. El envejecimiento mismo es un estado que promueve resistencia a la insulina. Y también la genética, que recuerdan, algunas poblaciones pueden tener más predisposición por genética. Pero vamos a empezar realmente, y el más importante que quiero que ustedes lleven de esta plática es el papel de la inflamación y la lipotoxicidad. Now, hablamos de la señalización normal de la insulina. Entonces, ¿qué pasa en la obesidad? En la obesidad, la señalización de insulina está alterada y pueden ver aquí que es a nivel de este IRS1. Y lo que pasa es que provoca que no se va por esta vía la señalización. Lo que pasa es que hay activación de la sintasa óxido nítrico y la disfunción endotelial vía la señalización por la vía de MAP-cinasa. Y este permanece sensible a la insulina mientras este no, y por eso toda la señalización va más por este lado. Y este estimula inflamación, aterosclerosis. Entonces, esto es uno de los defectos claros. Primero, hay un defecto en la señalización de insulina. Si hay este defecto, ¿qué pasa? Ya no hay translocación de GLUT4 a la membrana, entonces no hay entrada de glucosa a la célula. Entonces, hablando de inflamación metabólica, no sabemos, y no es algo nuevo, yo sé que ya hablamos mucho de inflamación en el estado de obesidad, pero realmente desde los estudios en 1990 mostraron que cuando se expone adipocitos a la citosina TNF-alfa, se altera la señalización de insulina, produciendo resistencia a la insulina. Y unos años después se confirmó que la presencia de obesidad puede activar varias vías de inflamación en particular. Y uno de los más importantes involucra este conjunto, que es un inhibidor de cinasa unido con un factor nuclear, que vamos a hablar de esta vía. Entonces, el factor nuclear KB tiene un papel muy importante en la regulación de inflamación. Durante la inactividad, cuando no está activado, el factor nuclear se encuentra en la citoplasma de la célula y está unido a esta molécula, el IKB-alfa. Esta unión enmascara su secuencia de localización nuclear y por eso se permanece en el citoplasma. Sin embargo, cuando las células son estimuladas por citocinas o otros estímulos, ¿qué pasa? El complejo enzimática se activa y el inhibidor de cinasa beta se fosforila al IKB alfa y esta fosforilación induce la degradación de esta molécula y permite que el factor nuclear ya puede translocar al interior del núcleo y donde inicia la expresión de genes que provocan producción de citocinas inflamatorias. Entonces, esto es una de las vías de inflamación más importante y puede ver desde ahorita, está estimulado directamente por citocinas. Esta vía se activa también por otros factores, no solo inflamación, también hipoxia, el estrés de retículo endotelio, el diacilglicerol y la ceramida. ¿Cuál es el otro vía de señalización que quiero que ustedes sepan? Es este. Es una vía que involucra la cinasa terminal JUN-N o JUN-N en inglés. Y este cinasa está involucrado en vías de estrés. Entonces, cuando esta cinasa está activado, se fosforila este IRS1, así inhibiendo esta molécula. Entonces, otra vez estamos interfiriendo con la señalización de insulina.
Su activación permite también la respuesta de proteínas desacopladores, causando resistencia a la insulina también. Cuando tenemos lesión de esta sinasa en músculo y tejido adiposo, hay una mejoría en la resistencia a la insulina causado por obesidad. Entonces podemos ver aquí en el tejido adiposo, si provocamos lesión de esto, hay una reducción de expresión de interleucina 6. En el músculo si hacemos lesión de la sinasa, hay un aumento en la captación de glucosa y señalización de insulina. Sin embargo, en único lugar parece que es diferente, está en el hígado, que parece que si hacemos lesión de esta sinasa, aumentamos la esteatosis hepática. Entonces, mucho de lo que estoy explicando, sabemos parte de la cuenta, no sabemos todo, pero al menos ya sabemos que esta vía es esencial para promover resistencia a la insulina, y cuando no tenemos esta sinasa activada, hay mejoría en general en la resistencia de insulina en el cuerpo. Entonces, quiero que recuerden estas dos vías, esta de la sinasa terminal JUN1 y también la otra del factor nuclear unido con su inhibidor de sinasa. Y aquí es realmente un resumen de lo que estaba explicando. Podemos ver aquí, si tenemos inflamación, tenemos un aumento de ácidos grasos libres que pasa en la obesidad, hay una activación de estas dos sinasas que inhibe IRS, entonces hay una reducción de acción de insulina, entonces obviamente no hay translocación de GLUT4, pero además hay un efecto en el nuclear que promueve síntesis de citocinas proinflamatorias, que provoca perpetuación de esta situación. Quiero que también tomen en cuenta que hay otros mecanismos que pueden interferir con estos, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo y el estrés de retículo endotelio. Y aquí otra vez quería mostrar las vías en particular. Pueden ver otra vez de sinasa, el inhibidor de sinasa, y pueden ver el JUN1 terminal o la sinasa terminal JUN1, y pueden ver obviamente hay promoción de los genes proinflamatorios en el núcleo y hay inhibición de esta vía que promueve resistencia a la insulina. Estas dos vías son las más importantes y pueden ver desde ahorita los principales activadores son ácidos grasos y también la inflamación mismo por citocinas. Now, vamos a hablar poquito de esta idea de los ácidos grasos. Quería mostrar poquitito más detalle qué pasa en algunos órganos y cuál es el mecanismo, porque no todo es por el JUN1 sinasa y no todo es por el complejo de la sinasa que mencioné anteriormente. En el hígado y en el músculo, ¿qué pasa cuando hay un aumento de los ácidos grasos libres? En este experimento han encontrado que cuando hay una infusión de lípidos, hay una inhibición de la fosforilación de la tirosina inducido por insulina, otra vez en el IRS1 y la activación subsecuente del fosfatidil-inositol 3 sinasa. Y así se produce una reducción en el transporte de glucosa, pero además hay un aumento de los DAGs, que son los diacylglycerols. ¿Okay? Eso es otro mecanismo de resistencia de insulina en el hígado en particular. Cuando estos aumenta la producción de la PKC o la sinasa o la proteína sinasa C, pero en este caso en el músculo es teta, mientras en el hígado es epsilon. Este también inhibe el IRS1 y tiene el mismo efecto sobre GLUT4. Pero eso es un efecto específico de una infusión de grasas al músculo